Estoy caminando desde España hasta Francia. No hay barrera, no hay barrera, no hay garita, no hay soldados. Nadie pidiéndome documentación. Solo hay una calle, vehículos que pasan, también vecinos y transeúntes. Señales que cambian de idioma y una frontera que parece invisible, pero no siempre fue así. Señales que cambian de idioma y una frontera que hoy parece invisible, pero no siempre fue así. Durante siglos, esta línea entre España y Francia fue mucho más que una frontera administrativa. Fue frontera militar, territorio vigilado, zona de contrabando, también ruta de fugitivos y camino de exilios. Y durante la Segunda Guerra Mundial fue espacio de informantes, espionaje y redes secretas. Hoy vamos a recorrer la frontera entre Puigcerdà, Llívia, La Tour-de-Carol y Bourg-Madame. Y así entender esta frontera que hoy se pasa casi sin darte cuenta, pero que en algún momento fue una zona de miedos, secretos, negocios y también supervivencia. Soy Rubén y esto es Masai Adventure Channel. Y si te gustan este tipo de historias y documentales donde presentamos aspectos poco conocidos y poco mirados del turismo de muchos lugares, te animo a suscribirte a este canal y a darle un dedo para arriba a este vídeo y a otros que tengamos en el canal. En la actualidad, para llegar hasta la Cerdaña, desde la Cataluña Central o bien desde Barcelona, normalmente utilizas una infraestructura conocida como el túnel del Cadí. Y así es como ahora, en pocos minutos, se cruza una barrera natural, lo que es la zona del Cadí, pero antes de eso, cruzar las montañas para llegar a la Cerdaña era otra cosa. Era mucho más difícil y la cosa era muy distinta. Las montañas eran paso, pero también eran defensa. Y aquí es donde llegamos a la siguiente parte de nuestra historia. Después de la Guerra Civil Española, el régimen de Francisco Franco siguió viendo esta frontera como una amenaza posible. Y ante el temor de un posible ataque proveniente desde Francia, se fortificó toda la frontera de los Pirineos, desde la zona del País Vasco hasta la costa con Cataluña, con una serie de fortificaciones que hoy en día conocemos como la Línea Pirineos o Línea P, que fue uno de los mayores secretos militares de España en su momento. Y en este canal ya hemos realizado vídeos donde hemos explorado algunas de estas fortificaciones hechas durante la época franquista. Y así es como llegamos a otra de las ideas centrales del vídeo: la utilización de los Pirineos como sistema de defensa, al menos por parte de España, pero de la que, sin embargo, existiría una versión en el otro lado de la frontera, digamos una versión original hecha por parte de la Alemania nazi y que les mostraremos en nuestras siguientes aventuras y que espero no te lo pierdas. Pero en la Cerdaña no vas a encontrar en general grandes fortalezas, salvo quizás la que se encuentra en Montlouis, de la cual ya hemos hecho un vídeo que te animo a ver y a suscribirte en el canal. Puigcerdà suele venderse como un destino de montaña, con turismo de naturaleza, turismo familiar, casas elegantes. Y todo eso es cierto. Pero si nos quedamos solo con la postal, nos perdemos la parte más interesante. Puigcerdà está en una posición clave. Está junto a Francia, está junto a Bourg-Madame, está cerca de Llívia y conectada por pasos y rutas que durante siglos tuvieron importancia política, militar y humana.
puede parecer un lugar perfecto para empezar un video turístico, pero hoy lo usaremos también como contraste, porque desde esta tranquilidad vamos a entrar en una historia de tratados, exilios, contrabando, vigilancia y fronteras que cambiaron la vida de miles de personas. Este vídeo no nace de cero, porque en Masai Adventures Channel ya hemos seguido esta frontera en varios puntos. Ya en la fortaleza de Salsas-le-Château vimos cómo se construían estructuras defensivas para defender los pasos estratégicos entre el mundo hispano y el mundo galo. En Villefranche-de-Conflans, junto a su Fort Liberia, vimos cómo una estructura defensiva puesta en las alturas podía controlar pasos y caminos estratégicos. Y en Montlouis vimos cómo una ciudad fortificada nació desde cero con la lógica del Tratado de los Pirineos. Y en la Andorra Oscura ya vimos cómo surgen negocios, contrabandos y tratos precisamente de estas líneas y de estas fronteras que a veces son difusas. Y hoy les presentamos a todos ustedes todas estas piezas unidas aquí, en este punto de la Cerdaña. El campanar de Santa María es todo un símbolo de Puigcerdá y nos recuerda que este es un lugar con historia y no un simple destino de escapada. Y en las ciudades de frontera, torres como estas, plazas y edificios públicos cumplen funciones de puntos de referencia. También son lugares desde los que se organiza la vida y también lugares desde los que se percibe el peligro en tiempos de conflicto. Hoy esta plaza parece un lugar tranquilo, pero vivir tan cerca de la frontera significaba estar siempre pendiente de lo que ocurría en el otro lado. Las noticias podían llegar desde Francia y los productos podían venir o ir también desde Francia. Las guerras también podían acercarse desde Francia y quien necesitaba comerciar o esconderse también solía ver hacia esa dirección. Caminar por el Carrer Major y las calles antiguas de Puigcerdá nos permite introducir una idea importante, que el control de la frontera no siempre se ve. No siempre hay una torre, un fuerte o un búnker. A veces el control está en las conversaciones, en quien habla, en quien calla, en quien traiciona. Porque en una frontera como esta, una calle aparentemente normal podría ser punto de encuentro, observación y de contacto, especialmente cuando hablamos de contrabando, fugitivos y también de espionaje. El Ayuntamiento de Puigcerdá nos permite recordar que una frontera no solo es una cuestión militar, también es documentación, permisos, identidades, vecindad, relaciones entre autoridades. Y en épocas de tensión y conflicto, el control de la frontera se podía organizar desde distintos niveles y muchas veces de manera discreta. Y haciendo investigaciones, en la zona inmediata de Gibeah y Puigcerdá no encontramos, por ejemplo, un cuartel alemán identificado como tal, porque España en la Segunda Guerra Mundial era un país neutral, aunque en realidad el régimen de Franco tenía relaciones muy complejas con las potencias del eje. Y al otro lado estaba Francia en un contexto de ocupación, persecución y resistencia. Y por lo tanto, esta frontera no necesitaba estar llena de grandes bases para ser importante. Bastaba con vigilar sencillamente quién pasaba, quién vigilaba, quién huía y quién hablaba. Las estaciones son un lugar perfecto para entender una frontera porque suelen concentrar movimiento. Se ve a gente que se va y que llega, billetes, papeles, maletas, y en tiempos difíciles en los que toca esperar, también muchos nervios. Y aquí podemos imaginar situaciones muy distintas a esta calma que estás viendo. A veces una mirada que dura mucho tiempo, alguien que observa, una persona que necesita pasar,
Pero el documento no convence. Un soldado derrotado que necesita llegar al otro lado de la frontera. La frontera no solo estaba en lugares como el campo o pequeñas caminerías, senderos de contrabandistas. También estaba en lugares como este. Y ahora vamos a cruzar esa frontera. Hoy, cruzar esta frontera entre ambos países es un gesto que no tiene la mayor importancia. Pero en el pasado, intentar cruzar esta frontera y por este punto podía significar muchas cosas distintas. Podía significar comercio, exilio, fuga, contrabando. Podía ser espionaje y también podía ser la diferencia entre la vida o la muerte. Bourg-Madame es Francia, pero es una localidad que está tan unida a Puigcerdá que sentir una separación fuerte entre ambos pueblos es a veces difícil. Solo por algunos detalles es que lo notas: cambios de señalizaciones, de idioma, de matrículas. A veces escuchar a alguna persona hablando un idioma distinto al español. La gente se mueve con naturalidad entre los dos países. Viven en un lado, trabajan en el otro, compran en uno, cambian en el otro. Esta vida normal también tiene una lectura histórica, porque donde hay fronteras hay diferencias de precios, de leyes, de controles, de impuestos. Y normalmente estas diferencias suelen generar movimientos, algunos legales, otros discretos y otros directamente clandestinos. Y esto también lo vimos en la Andorra Oscura. Donde hay frontera, aparece oportunidad. Y donde un estado empieza y el otro termina, siempre hay alguien que intenta aprovechar esa diferencia. Y esta estación, la de Bourg-Madame, que forma parte del Tren Amarillo, que es una línea ferroviaria que les recomiendo hacer también, puede parecer secundaria, pero ayuda a apoyar una idea central en este vídeo. La frontera no son solo líneas, son casas, pueblos, estaciones, gente que se mueve y también gente que observa estos movimientos, a veces desde lugares insospechados, viendo todo lo que entra y todo lo que sale. Porque el contrabando, las fugas y el espionaje no siempre necesitan grandes escenarios, más bien al contrario, suele ser a veces escenarios discretos. Y muchas veces estos fenómenos que hablamos necesitan lugares sencillos y discretos que no se pueden controlar completamente. Y para entender mejor esta frontera, hay que salir un poco de las calles principales. Para eso no hace falta hacer una ruta larga por caminos rurales. Basta un simple tramo corto donde la frontera cambia de forma sin que lo notes. Porque son precisamente rutas como estas, pequeños caminos rurales que comunican los dos países, que te permiten entender mejor aquellas fugas. Y la dinámica del contrabando en un lugar donde tenía ventaja aquel que conocía el terreno y sabía por dónde podía pasar, qué es lo que debía evitar, con quién debía hablar. Y también sabía que confiar en la persona equivocada en estos caminos podía ser fatal. Y ahora llegamos a uno de los lugares más peculiares de Europa, el pueblo de Llivia. Este pueblo pertenece a España, pero está completamente rodeado de territorio francés. Y solamente este tipo de señales son las que te indican que estás en territorio español. El territorio es una rareza histórica, pero también un ejemplo de cómo se pueden construir fronteras así en base a detalles jurídicos. Tras el Tratado de los Pirineos, España cedió varios pueblos de la comarca de la Cerdaña a Francia, pero Llivia conservó su condición de villa. Y fue precisamente el haber tenido esa condición semántica lo que hizo que la villa no fuera cedida a Francia. Detalle que acabó creando
esta anomalía geográfica que sobrevive hasta el día de hoy, con lugares que, como ves, están recomendados por la prestigiosa Le Routard, con portales curiosos, símbolos de otras épocas, curiosos detalles artísticos. Y aquí en la Plaza Mayor es donde se entiende que Llivia no es solamente un dato curioso, sino que es un pueblo real, con historia, vecinos, un lugar en el que la frontera no se ve como una muralla, sino como una situación permanente. Caminar por el casco histórico de Llivia es una de las partes más importantes de este vídeo, porque aquí el turismo y la historia se unen. Calles de piedra, ritmo de pueblo, carteles en catalán, una sensación de normalidad que contrasta con el hecho de que estamos en España, pero rodeados de Francia. Y este casco histórico permite contar el relato de este lugar como algo con identidad propia. La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles nos recuerda que Llivia tiene una continuidad histórica. No es una anomalía vacía, sino una comunidad que ha logrado conservar su historia y su cultura y sobrevivir a años de tratados y guerras, con muchas curiosidades por descubrir. La frontera cambió, pero Llivia siguió aquí. Y esta torre, la Torre Bernat de Sceaux, introduce otra idea: vigilancia, observar caminos, entradas y movimientos, saber quién venía y saber quién se iba. Y en épocas de guerra, saber eso podía ser decisivo. Y dentro de lo que puedes encontrar, Llivia conserva uno de sus principales patrimonios, la farmacia Esteve, que es una de las farmacias con una de las tradiciones farmacéuticas más antiguas de Europa. Se trata de un punto importante que refuerza el lado turístico del vídeo, porque Llivia no merece solo la pena su visita por el simple hecho de estar rodeada de territorio francés, sino por su importante patrimonio histórico y artístico que se encuentra dentro de la villa. El ayuntamiento de Llivia resume básicamente la rareza del lugar: administración española y catalana rodeada de territorio de Francia, en un lugar donde la diferencia solamente la ves a veces en un documento, en un cartel, en las lenguas utilizadas, en un anuncio. Es a veces una diferencia que se nota de manera sutil. Y subir hasta el castillo de Llivia es fundamental para entender el territorio. Desde aquí se ve el valle y se intuyen los caminos. Se entiende por qué esta zona importaba. La historia de una frontera no se entiende leyendo solo tratados, porque los mapas dicen dónde estaba la línea, pero el paisaje es el que te dice por dónde se cruzaban. Y desde este punto tenemos que introducir una de las partes más duras de este vídeo: el final de la Guerra Civil Española. En febrero de 1939, las defensas republicanas de Cataluña se derrumbaban ante el avance del ejército franquista. Barcelona había caído y los restos del Ejército Popular de la República huían hacia la frontera, tropas ya derrotadas. Y junto con esas tropas, miles de personas huían hacia los Pirineos para cruzar la frontera hacia Francia, en lo que hoy conocemos como la Retirada, uno de los episodios más duros de la Guerra Civil Española, que acabarían cruzando la frontera en condiciones muy duras para tanto civiles como los restos de las tropas republicanas acabar después en campos de internamiento dentro de Francia, como los de Argel-sur-Mer o el campo de Rivesaltes, que hemos hecho también en este vídeo y que les animo a ver y también a darle un like y a suscribirse para entender la historia completa de esta frontera que estamos haciendo hoy. Y lo tenemos que decir porque fue precisamente por aquí, por pasos de frontera como este que estamos haciendo dentro de esta zona, que miles de personas
entre soldados de tropas derrotadas y civiles exhaustos, tuvieron que cruzar la frontera a Francia para intentar salvarse dentro de lo que fue uno de los inviernos más duros de la historia de España. En una marcha que acabaría convirtiéndose para muchos en un exilio, que al principio pensaban que sería un hasta luego, pero que para muchos de ellos acabó siendo definitivo y que acabarían muriendo en el extranjero sin poder volver a sus zonas de origen. Y todo esto significaba a largo plazo desarraigo, pero intentar volver atrás podía ser mucho peor. El pueblo de Llivia tiene un final muy particular dentro de la Guerra Civil Española al ser un enclave español completamente rodeado de Francia, por el que sencillamente las tropas franquistas no podían pasar directamente, ya que estaba el camino rodeado de territorio francés. Y esta circunstancia obligó a gestionar la ocupación de Llivia de una manera un poco especial. Las fuerzas franquistas que avanzaron por esta parte del Pirineo correspondían a las fuerzas del Ejército del Norte y concretamente a las del Cuerpo de Ejército de Navarra. Pero cuando llegaron a esta zona, la guerra estaba prácticamente decidida. Llivia cayó sin resistencia significativa, ocupada fácilmente después de que una columna de tropas franquistas fue autorizada a pasar por el gobierno francés de manera excepcional para tomar control del enclave español. Y fue la excepcionalidad de Llivia geográfica la que hizo que fuera uno de los últimos lugares de España en quedar bajo control franquista. Y por eso, cuando vamos por los distintos senderos y caminos que encontramos a lo largo y ancho de Llivia, no debemos pensar solamente en el turismo, sino también en aspectos históricos como son la retirada, en gente que caminaba por estos senderos huyendo hacia Francia, sin a veces poder mirar demasiado hacia atrás, cargando solamente con lo puesto. Civiles hambrientos, soldados desarmados, o que todavía conservaban las armas, pero que ya pertenecían a un ejército derrotado. Personas que transitaban por un camino como este hacia una vida de exilio. Pero lo que hoy es un sendero utilizado por turistas fue en su momento la ruta de escape hacia un exilio que para algunos acabó siendo definitivo. Pero la frontera no solamente ha sido guerra y exilio, también ha sido negocio, porque donde hay fronteras también hay diferencias que muchos intentan aprovechar para obtener beneficio económico. Porque donde hay diferencia, y especialmente cuando hay diferencias grandes, aparece el contrabando. Y durante años, caminos y senderos como este sirvieron para evadir los controles oficiales y pasar mercancías entre España y Francia, sin declarar, por supuesto. Y normalmente con productos o bienes que son más caros, más controlados o más escasos en un lado o en el otro. Y en este sentido nos volvemos a encontrar otra vez con el vídeo de la Andorra Oscura, donde exploramos las distintas rutas y el fenómeno del contrabando que se dio entre Andorra con sus países vecinos, precisamente aprovechando estas diferencias de las que hablamos. Y aunque aquí la escala y los escenarios son distintos, la lógica sigue siendo la misma. Los pasos de montaña acaban ofreciendo caminos que facilitan esta actividad. Y ya si encontramos una antigua señalización como esta, de la cual hay unas 45 hechas, pues ya tenemos una de las partes más importantes del vídeo, porque señalizan la frontera entre Llivia con Francia, porque a veces es algo como esto lo que separa países, simples mojones de piedra como estos, que hoy podemos recorrer como una curiosidad turística, pero que en el pasado eran algo más serio. Pero estas señalizaciones adquieren especial importancia, especialmente después de la Guerra Civil,
En la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando estos pasos de frontera vuelven a tener una importancia estratégica, utilizados por personas que huían de la persecución de la Alemania nazi, judíos perseguidos, espías, pilotos aliados, gente perseguida por motivos políticos. Intentaban llegar a las zonas neutrales de España y después Portugal a través del recorrido por esta frontera. Y aquí es importante añadir que haciendo investigaciones en este canal no encontramos evidencia de alguna gran fortificación o la presencia de algún puesto fronterizo fijo del ejército alemán o alguna autoridad similar. En ese sentido, se trata de una zona en la que por lo visto no era necesario hacer algo como esto. Se podía recurrir a controles un poco más discretos en un lugar donde históricamente, incluso antes de la guerra civil, las redes de informantes, espías, las redes de contactos en general han servido para controlar de alguna manera el paso por ese territorio. Y aquí era muy importante poder contactar o bien la persona adecuada que te ayudara a pasar desapercibido, o si te equivocabas, contactabas con alguien que te entregaba y podía ser el fin de todo. Y ahora llegamos a uno de los puntos más importantes del vídeo: la estación de tren La Tour de Carol en Bech, en el cual la frontera ya no aparece como camino rural ni como carretera, sino como nudo de comunicaciones en los que hay tránsito, y controlar el tránsito es una de las cosas más importantes en los pasos de frontera. Las estaciones siempre tienen algo cinematográfico, los andenes, la espera, los pasajeros, pero en épocas de guerra, un lugar como este puede ser muy peligroso. Y en un lugar como este podían coincidir pasajeros, policías, informantes, espías. Y por eso los alemanes, durante su ocupación de Francia, no necesitaban crear un gran cuartel militar en la zona. Sencillamente tenían que controlar el punto correcto, el lugar donde coincidía casi todo. La Tour de Carol parece un pueblo tranquilo, y eso forma parte de su fuerza visual, porque muchas fronteras no conservan su historia como museos. A veces no todo tiene placas ni explicaciones evidentes, y a veces la historia va según el contexto del lugar que te permitió estar, que te acogió o te permitió escapar. La Tour de Carol y en Bech forman parte de la Cerdaña francesa, lugar que parece rural y paisajístico. Pero en una frontera como esta, el paisaje muchas veces no es solo paisaje, porque estas montañas ocultan, protegen, conectan, pero también guardan mucha historia. Y hoy esta frontera se vive de una manera distinta. Se puede cruzar de un lado para el otro. España y Francia ya no son dos mundos separados del todo. Vives en un lado, trabajas en el otro, compras en otro. Se trata de una frontera en la que prácticamente tanto el lado español como el francés se complementan dentro de la Cerdaña histórica, dentro de esa realidad geográfica e histórica que ha existido desde hace mucho tiempo. Y así es como, ya cerramos este vídeo en el que hemos explicado esta parte de la frontera que interconecta Montlouis, Fort Liberia y Villafranche-Conflans, y explica otra de las fronteras existentes entre España y Francia, Le Perthus, Els Limites, con sus fortificaciones, el Portbou, Cerver y un poco más allá. Lugares que les iremos explicando en nuestras siguientes aventuras. Soy Rubén
Esto es Masai Adventure Channel y nos vemos en la siguiente aventura. Suscríbete y hasta la próxima.